La gratitud viene de una actitud. Amén. Entonces es importante nuestra actitud para ser agradecidos con Dios. Amén. Vamos a pararnos y vamos a orar para que Dios nos hable esta noche. Gloria a Dios. Pon tu mano en tu corazón y dile esta noche al Señor: Señor, quiero tener un corazón agradecido, Señor. Una actitud de agradecimiento hacia ti, Señor. Enséñame esta noche. Dispongo mi corazón, Señor, para entender tu palabra. Abre los ojos de mi entendimiento, Señor, porque hay poder en tener una actitud de agradecimiento, Señor, hacia ti, a lo que has hecho y a lo que vas a hacer. Háblanos esta noche, Señor, en el nombre de Jesús. Dame el denuedo para predicar tu palabra, Señor, enseñar esta enseñanza tan hermosa que tú nos has dado, Señor, de cómo tener una actitud de agradecimiento, de gratitud, en el nombre de Jesús. Tu Espíritu Santo ministra la palabra, enséñanos la palabra, Espíritu Santo. Tú tienes el control de todo esta noche, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. Vamos al Evangelio de Lucas, es un pasaje bien conocido. Evangelio de Lucas, capítulo 17. Bienvenidos a los que están por primera vez aquí en la familia de Jesús. Siéntanse en casa. Antes que se me olvide, este sábado hay reunión de varones a las 6 de la tarde. Va a ser este sábado. No se les vaya a olvidar, por favor. ¿A qué hora es la reunión de varones? A las 6 de la tarde este sábado. ¿Okay? Antes que se me vaya a olvidar. Y el sábado también en la mañana va a haber oración, y después de la oración, a los hermanos que vengan, por favor les vamos a pedir que nos ayuden. Mi hermano Edgar va a cambiar la alfombra. Denle un aplauso aquí a mi hermano Edgar, que ha salido de su corazón. Bendiciones, hermano, que Dios te prospere en todo lo que tú haces. Él va a cambiar la alfombra de la iglesia este sábado, pero necesitamos hermanos que vengan a ayudar a quitar la alfombra vieja y mover todo para que él pueda cambiar la alfombra. Así que les pedimos, por favor, poner su granito de arena. Así que aproveche, venga a la oración en la mañanita, para que después de la oración se queda ya cambiando a las 6 de la mañana. Ok, vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 17. Esta es la historia de los 10 leprosos, una historia muy, pero muy conocida por todos. Dice la historia en el verso 11, capítulo 17, verso 11. Vamos a ver, levante su mano los que trajeron Biblia, levante su Biblia. Menos de la mitad. Wow, esto está grave la cosa. Wow. Dije la Biblia, no el iPad ni el teléfono. Les estoy enseñando que tienen que traer su Biblia. Hermanos, crea, si usted se acostumbra a leerlo en el iPad o el teléfono, va a leer menos la Biblia. Está comprobado que lee 30 a 40% menos la Biblia. ¿Por qué? Porque en lo que usted busca la Biblia, encontró Facebook, encontró Instagram, encontró los correos. Total que se le fue el tiempo leer lo demás. Cuando ya le tocaba leer la Biblia, ya no lo leyó. Entonces estamos motivando para que vuelva la Biblia de papel, para que nos volvamos ahí. Y yo personalmente tengo algo de miedo con esto de las Biblias únicamente en el teléfono o en las computadoras o los iPads. ¿Por qué? Porque el día que desaparezca esta Biblia aquí, pueden hackear esta Biblia. Y eso es peligroso. Así que acostumbrémonos nosotros a traer la Biblia. Yo les decía, yo ya fui a comprar mi Biblia el domingo. La semana pasada. Allí a Donay. Bueno, mi esposa me la regaló. ¿Va? Eso es lo bueno de tener cuello. Bueno, gloria a Dios. Vamos a Lucas 17, verso 11. Verso 11. Dice la palabra: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. O sea que Jesús no menciona el nombre del pueblo donde pasó esto. Estaba entre Samaria y Galilea este pueblo. No era realmente ni Samaria, no era ni Galilea. Entre esos dos pueblos estaba el pueblo donde ocurrió esto. Y dice que al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro,
ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era, ¿qué era? Samaritano. Y respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y Jesús le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Amén. Vamos a hablar de tener una actitud de gratitud. Y la gratitud viene de nuestra actitud, que es realmente de nuestro corazón. Si nuestro corazón es agradecido con Dios, nuestra actitud va a ser también de agradecimiento al Señor. Amén. Entonces, en este pasaje que nosotros acabamos de leer, menciona algo interesante acerca de la gratitud. Voy a comenzar con una ilustración. Un predicador cuenta esta historia. Dice que una ocasión él iba para su iglesia, venía saliendo de su iglesia, acababan de tener el servicio de acción de gracias, y le pregunta al hermano cuando venían saliendo y le dice, hermano, le dice, gloria a Dios, ¿usted está agradecido con Dios? Y se le queda viendo con una cara, pero de enojado, y le dice, pastor, ¿y usted por qué cree que yo voy a estar agradecido con Dios? Dice el pastor que él sintió como que le habían pegado un flechazo en el pecho, un golpe en el pecho fuerte y que dolía. Y se acercó al hermano porque el hermano ese año había sido un año bastante doloroso, trágico para él. Había tenido un incendio en su negocio que lo había perdido todo y no tenía seguro y perdió todo el negocio, lo estaba empezando, volviendo a levantar. Y además de eso venía a través de un divorcio ese año en el cual el juez le había quitado la custodia de sus hijos. Pero muchas veces el problema de nuestras vidas es que no podemos ver las bendiciones de Dios y nos enfocamos en todas las maldiciones que nos han pasado, en las cosas malas. Y cuando nosotros no tenemos un corazón agradecido a Dios, es por esa razón, simple y sencillamente, porque nos enfocamos en lo malo y no en lo bueno. En este pasaje que acabamos de leer, encontramos 10 leprosos. En ese entonces, los leprosos los declaraban los sacerdotes. Por eso es que el Señor Jesucristo les dijo, vayan donde el sacerdote y ellos los van a declarar sanos. Y si los sacerdotes no lo declaraban sano, él simple y sencillamente seguía siendo leproso. Pero el ser leproso en eso entonces era un problema bien serio. ¿Por qué? Porque era un problema social y un problema físico y un problema psicológico. Porque el leproso no podía estar entre sus familiares, de acuerdo al libro de Levíticos, la ley de Levíticos, y al libro de Deuteronomios. El que estaba leproso era ordenado que dejara a sus familiares y saliera del pueblo y fuera aislado con otros leprosos o en un lugar que estuviera él solo, donde nadie se pudiera acercar y no contaminar a los otros. Entonces era un problema bien, pero bien serio, porque no podía trabajar, dejaba de ser productivo, no se podía relacionar con nadie, prácticamente pasaba a ser aislado. Ahora, la lepra que habla el Señor Jesús en este entonces no es la lepra únicamente la que nosotros conocemos ahora. En este entonces, como la medicina no había sido avanzada y no eran los sacerdotes los que declaraban a la persona leprosa, eran 7 tipos de diferentes lepras de lo que habían. Con solo que tuviera una infección o en su cuerpo donde la piel la piel se notara lo malo que estaba en su piel, ya era declarado leproso. Entonces los sacerdotes son los que tenían esa autoridad para declararlos en esa manera leprosos. Ahora, había razón para que estos hombres buscaran la sanidad. Una de las cosas que tenían que hacer aquellos que eran declarados leprosos
es que ellos además tenían que gritar a todo el mundo que tenían lepra. Con eso notificaban a todo el mundo que ellos ya no se podían juntar con ellos. O sea, era algo también vergonzoso para ellos. Pero estos hombres, cuando vieron al Señor Jesús y que el Señor Jesús venía y habían escuchado de lo grande y poderoso que era Jesús, entonces estos hombres, cuando vieron que Jesús venía, pidieron que Jesús hiciera un milagro en sus vidas. Y lo que le gritaron al Señor Jesús, además de que ellos decían que eran inmundos, le gritaron: Señor Jesús, ten misericordia de nosotros. Jesús no hizo una gran ceremonia, no hizo ningún acto especial, simple y sencillamente le dijo: vayan donde los sacerdotes para que ellos los declaren sanos. Dice la palabra que en el camino, cuando iban, fueron sanados. Eso significa que las sanidades muchas veces no ocurren en el momento cuando Dios dice que van a ocurrir, sino que en el camino, cuando tú caminas por fe, creyendo que Dios te va a sanar. Amén. Entonces dice que cuando llegaron donde los sacerdotes los declararon sanos. Pero lo interesante de la historia que señala Lucas aquí no era la sanidad de estos leprosos. Lo que Lucas está declarando, San Lucas está declarando en este evangelio, es la actitud de agradecimiento que tuvo solamente un hombre de los 10 que fueron sanados. Y este era samaritano. Este ni siquiera era del pueblo de Dios. Este hombre regresó, dice, regresó a donde el Señor Jesús a darle las gracias. Y por eso el Señor Jesús le pregunta: ¿dónde están los otros 9 que fueron sanados? Solamente el samaritano, que en ese entonces eran como vistos de segunda, como ciudadanos de segunda clase, no les era permitido entrar al templo. Ellos no podían adorar a Dios en el templo para nada. Pero este que no era judío, que era samaritano, es el único que regresó a agradecer a Dios al Señor por lo que había hecho. Entonces, ¿cuál era la actitud de este hombre? Una actitud de agradecimiento. ¿Y cuál es la actitud de los que no regresaron? Era una actitud de desagradecidos de lo que Dios había hecho. Eso significa, hermanos, que nosotros podemos tener una actitud de agradecimiento y también podemos tener una actitud de ser desagradecidos. Ahora, quiero enfocarme cómo vamos a tener una actitud de agradecimiento. Para tener una actitud de agradecimiento, lo primero que tenemos que hacer es recordar de dónde venimos. Cuando nosotros recordamos de dónde venimos, cuando recordamos lo que hemos vivido, entonces podemos darle gracias al Señor. Pero escucha bien lo que te voy a decir, y esto es bien importante. El futuro depende de nuestras decisiones. Lo que tú decidas ahora va a determinar lo que vas a hacer y para dónde vas mañana. Pero tu pasado depende de las elecciones. Si tú decides elegir recordar lo malo, eso va a afectar tu actitud de agradecimiento. Pero si tú decides recordar lo bueno y las bendiciones de Dios, tú vas a tener un corazón agradecido en el Señor. Entonces, para tener una actitud de agradecimiento, nosotros tenemos que aprender a elegir en no recordar lo malo, sino que lo bueno. Somos acostumbrados a estar siempre recordando las cosas malas. Y vivimos en el pasado en lo malo, y es fácil olvidar lo bueno. Es fácil olvidar las bendiciones que Dios ha hecho por nosotros y en nuestras vidas. Para tener una actitud de agradecimiento requiere fe. Dice la palabra de Dios que el Señor Jesucristo le dijo a este hombre: tú regresaste y tu fe te ha hecho bien. Dice una versión: tu fe te ha salvado. ¿Por qué? Porque nosotros somos agradecidos con Dios, no por lo que vemos, sino que somos agradecidos con Dios por lo que tenemos. Hermano, siempre va a haber alguien que va a tener una casa mejor que la nuestra. Siempre va a haber alguien que va a tener un carro mejor que el nuestro. Siempre va a haber alguien que va a tener la salud mejor que nosotros.
Pero nosotros no le agradecemos a Dios por lo que vemos, sino por lo que tenemos. Porque creemos que todas las cosas para los que aman a Dios obran para bien. Y si lo que tengo, Dios me lo ha dado, es más que suficiente. Y por eso le agradezco al Rey de Reyes y Señor de Señores. El apóstol Pablo lo pone de esta manera. El apóstol Pablo dice: he aprendido a tener contentamiento, sea cual sea mi situación. En la abundancia o la escasez, en la pobreza o la riqueza. O sea, el contentamiento viene de una actitud de agradecimiento. Pero cuando tú pasas recordando todo lo malo que te ha pasado, te llenas de amargura, de no